exposición del cineasta Guillermo del Toro ha sido todo un suceso desde que se instaló en Guadalajara. Dicha muestra, que está en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, MUSA, cerrará a finales de octubre, así que no pierdas la oportunidad de acudir a recorrer todo el universo terrorífico, mágico y deslumbrante del director de La Forma del Agua. El pasado 29 de julio estuvimos en un recorrido que él mismo ofreció y no pudimos estar más que emocionados de que él mismo nos contara los momentos, detalles y anécdotas que lo han inspirado en su quehacer cinematográfico. Al inicio del recorrido, recordó que la exposición no es ninguna filmografía, ni se trata de ver sus películas por orden, sino de hablar de la identidad del fenómeno artístico, que para él puede llegar en varias vías: cuando se es niño, el entorno en el que te desenvuelves, la adolescencia o la adultez, que todo influye para formar tu propia visión acerca de lo que quieres desarrollar en tu perspectiva creadora. La religión, desde la perspectiva estética y emocional que suele retratar a seres atormentados con sus mensajes sobre lo que es bueno o es malo, fueron elementos que le parecieron muy interesantes a Memo desde pequeño, aunque al principio todo esto le asustaba. Después fue entendiendo que esto abonó en el desarrollo de su universo fílmico. Las mejores anécdotas las tiene con su abuela. Recordó que tomar la hostia era un acto difícil de asimilar, porque le decían que era comer y tomar el cuerpo y la sangre de Cristo. Para mí el ejercicio de la fascinación con Charles Dickens, Jane Austen, con todas las novelas, los dibujantes, ilustradores. Por ejemplo, en la primera sala, nos lo tuvimos que saltar porque era chiquitito, había un dibujo del papá de Arthur Conan Doyle, que era ilustrador de la revista Punch, una revista profundamente anti-irlandesa, imperialista. Memo es admirador del trabajo ilustrativo de Disney. En la exposición hay cuadros que hablan del desarrollo creativo de este emporio, que va desde lo más cursi y conservador hasta llegar a lo más arrebatado y hasta dark, todo dependiendo del contexto histórico en el que se encontraba el mundo. La cámara la ponen en lugar de así, hacia abajo, y se ponen múltiples planchas de vidrio, y cada plancha tiene una capa, ¿se fijan? De la misma manera que en este pequeño teatro niño, la cámara avanza y se ve cómo se mueven los árboles, como si hubiera profundidad de campo. Sobre la película La Cumbre Escarlata, fue muy minucioso en hablar de la confección del vestuario, de los detalles de la escenografía, sobre todo de lo que se desarrolló al interior de la casa donde se filmó y los detalles que guarda. Por ejemplo, el cuadro que se aprecia en esta parte de la exposición representa a su abuela. Hay mariposas en los vestuarios, polillas, que vienen de las polillas que vivían en casa de mi abuela cuando era niño. Esa es básicamente mi abuela, ¿sí? Que aparece como la madre en Crimson Peak. El camafeo de ella, que está aquí en el centro, es el camafeo de mi abuela, que todavía conservo. Y aquí tenemos de manera muy clara puesta en todo el lenguaje de la película. Es decir, las cosas que vamos a evocar en el vestuario, en el bordado. La pared es el color de los muebles son del color de la ropa. La pared, incluso la madera, es un café con una influencia muy grande de verde, ¿sí? Y esto hace que se conjunte en algo que cuenta la historia. Nunca para mí el diseño visual es nomás que se vea bonito. El diseño tiene que estar contando parte de la historia. Guillermo es un gran admirador del trabajo artístico de Ernesto García Cabral, Julio Ruelas y Abel Quesada, y En Casa con mis monstruos les rinde homenaje. De hecho, reitera su amor por México al decir que su obra cinematográfica viene de la admiración que siente por su país, y que si bien ha filmado en Estados Unidos o en España, con personajes que pareciera que no tienen nada que ver con nuestra identidad nacional, explica que todo lo contrario, porque generalmente nacen de acontecimientos, detalles o momentos que sucedieron aquí y que a él lo influenciaron para crear. Por ejemplo, los monstruos de Pacific Rim representan alebrijes michoacanos. Siempre les pongo adornitos, y eso es porque a final de cuentas soy muy alebrijero, ¿sí? O sea, los monstruos de Pacific Rim son cayos, pero también son alebrijes michoacanos, ¿sí? Y esto es parte de una identidad, de una voluntad. Como mexicano me gustan mucho los altares, y todas mis películas son altares a ciertas cosas específicas. Luego de que terminó el recorrido, Memo habló de lo que viene, por ejemplo que se grabará algo simbólico de la cinta Pinocho, uno de sus proyectos más cercanos que desarrollará en la animación. También dio detalles del taller de Chucho, donde precisamente se haría este rodaje simbólico de Pinocho. Estamos trabajando en el taller de Chucho, se sigue trabajando. Se trata de la historia del taller. Estamos tratando de hacerlo una sola vez, pero muy bien hecho.
¿sí? En lugar de que haya nada, ningún detalle improvisado o se tenga que inaugurar en una fecha tal, se está tratando de que el taller esté probado antes de empezar, ¿sí? Entonces nos estamos llevando nuestro tiempo. Relativamente sería simultáneo, o sea, es decir, la animación se lleva mucho tiempo. Tú arrancas con un equipo muy pequeño que genera un número muy pequeño de segundos al día, ¿sí? Y luego, conforme avanzas, empiezas a crear grupos más grandes, bla, 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 y terminas generando casi un minuto, más de un minuto. En ese momento, por ahí, cuando ya sepamos cómo funcionan los títeres, que hay que tener cuidado con eso, con otro, sería cuando encajaría la animación acá. Además, adelantó que piezas de su reciente exposición serán donadas a museos. Así que no pierdas detalle y pronto acude a ver En Casa con Mis Monstruos en Musa. Primero hay propuestas de 3 museos, se les enseñan los 3 museos, se habla con ellos, se ven las condiciones. O sea, para mí, por ejemplo, es importante que las piezas estén en la exhibición permanente, no guardadas en una bodega, porque para eso pues mejor que se queden en la casa. Entonces todavía no sabemos, yo tengo la esperanza y tengo la certeza. Gracias, amigos de Rosa Distrito.